Arthur Whitlock era un padre que había pasado toda su vida trabajando por su familia, y en aquel doloroso día permanecía en silencio frente a su casa mientras extraños se llevaban los últimos muebles y recuerdos del hogar que él y su esposa Julia habían construido juntos. Julia, su esposa y madre de sus 5 hijos, estaba débil en la vieja camioneta con un tubo de oxígeno que le ayudaba a respirar, mientras su fiel perro Ranger, que había vivido con ellos durante muchos años, se mantenía cerca de ella como si quisiera protegerla del dolor del momento. Su hijo mayor, Bradford, el primogénito de Arthur y Julia, avanzó sosteniendo un paraguas y un gran sobre. Bradford habló en un tono frío y profesional, como si cerrara un trato y no como si hablara con sus padres. Les dijo que había arreglado un lugar para ellos en un asilo, que Julia necesitaba cuidados constantes y que aquel centro los aceptaría a ambos. Arthur, un padre trabajador que lo había dado todo por sus hijos, preguntó con preocupación qué sucedería con Ranger, el perro que había permanecido con ellos como un miembro más de la familia. Bradford contestó que el asilo no permitía mascotas. Arthur sintió como se le rompía el corazón porque para el Ranger no era solo un perro, sino otro hijo que había estado con ellos en cada lucha. En ese momento, Gracie, la esposa de Bradford y nuera de Arthur, salió de su lujoso coche. Habló sin compasión, diciendo a Arthur y Julia que dejaran de ser emocionales y fueran prácticos. Los llamó viejos, débiles y una carga, e incluso afirmó que el perro no era más que otra boca que alimentar. Julia, aunque estaba agotada y con dificultad para respirar, salió de la camioneta con el tanque de oxígeno a cuestas. Era una madre que había sacrificado todo por sus hijos y, con voz temblorosa, les recordó lo que ella y Arthur habían hecho toda su vida. Le recordó a Bradford, Diana y Kevin que habían renunciado a sus ahorros, a su jubilación e incluso al valor de su hogar para ayudarles cuando más lo necesitaron. Le recordó a Bradford que habían hipotecado la casa para salvar su negocio fracasado. Le recordó a Diana que ella había trabajado largas jornadas en las fábricas para pagarle la universidad de Derecho. Le recordó a Kevin, el más joven, que habían cubierto sus deudas cuando cometió errores. Las palabras de Julia estaban llenas de dolor, pero sus hijos permanecieron fríos y en silencio. Entonces, Diana, la hija del medio y única mujer, dio un paso al frente. Era abogada, entrenada para hablar sin mostrar emoción, y abrió su carpeta con documentos legales. Diana dijo con calma que Ranger sería enviado a un refugio, llamándolo la opción más humana. Arthur, el padre que había trabajado 60 horas semanales en la fábrica para criarlos, sintió crecer su ira. Pensó en los pulmones destruidos de Julia por el trabajo, en las interminables noches de sacrificio, y aún así sus hijos hablaban de lealtad como si fuera un error. Les preguntó cómo podían llamar humana a una decisión que los abandonaba a ellos, los padres que les habían dado todo. Durante un momento reinó el silencio, roto solo por el sonido de la lluvia. Bradford, que siempre quiso parecer responsable, habló de nuevo. Le entregó a su padre unas llaves oxidadas y explicó que su abuelo había dejado una vieja cabaña en las montañas, sugiriendo que quizá el aire fresco ayudaría a Julia a respirar. Pero Arthur entendió que no era un regalo, era un lugar roto y lejano, y hasta añadió que Ranger no sobreviviría allí al invierno, insinuando también que sus padres tampoco lo harían. Arthur miró a su hijo y con voz firme dijo que Ranger no era negociable, que era familia y donde ellos fueran, el perro también iría. Después de eso, los hijos no discutieron más. Simplemente se marcharon, dejándolos bajo la lluvia, prometiendo visitas que Arthur sabía eran palabras vacías. Dentro del sobre no había más que una nota que les pedía que algún día intentaran comprender y que incluso sugería una clínica veterinaria a 50 millas de la cabaña si aún querían conservar al perro. Arthur dobló la nota en silencio, con el corazón pesado de traición. Julia susurró con tristeza que después de 50 años de matrimonio y de criar 5 hijos, así terminaba su historia. Su voz era suave y débil, pero Ranger se apretó contra ella lamiéndole la mano como diciendo que no era el final. Esa noche Arthur condujo la vieja camioneta por el camino de montaña con Julia y Ranger a su lado. Sus pertenencias se habían ido, el dinero casi acabado y la salud deteriorada, pero llevaban consigo determinación y amor.
cuando las luces iluminaron Ravenshallow, donde se levantaba la cabaña, Arthur no vio un hogar sino una ruina. El pueblo había desaparecido, los edificios colapsados, el equipo oxidado. La cabaña tenía medio techo hundido, ventanas rotas y el porche destruido. El corazón de Arthur se hundió, pero Ranger saltó del camión y comenzó a rodear el lugar como si lo custodiara. Julia, con ojos cansados, preguntó qué hacía el perro, y Arthur, amargado por la crueldad de sus hijos, respondió que hacía más que ellos, asegurarse de que el lugar fuera seguro. Dentro de la cabaña vieron el daño completo: nieve en el suelo, estufa rota, paredes débiles y olor a animales. Arthur se sentó en una caja de madera sintiendo el peso del fracaso, murmurando que había fallado como esposo y padre. Julia, incluso débil, le tomó la mano y le dijo que estaba equivocado, que habían sobrevivido demasiado como para rendirse ahora. Que no habían terminado. Que habían criado hijos de la nada, enfrentado cada tormenta juntos y que enfrentarían esta también. Ranger permaneció en la puerta, gruñendo suavemente hacia la oscuridad. Julia se apoyó en su marido y susurró que tal vez sus hijos los habían dejado allí para morir, pero quizá la montaña los había elegido para vivir. Arthur la miró y por primera vez ese día sintió una chispa de esperanza. A la mañana siguiente buscó alrededor de la cabaña, encontró un cobertizo con una hacha rota, una sierra oxidada y clavos. Con maderas medio podridas cubrió agujeros en las paredes. Julia sonrió débilmente, diciendo que ya se sentía mejor. Arthur respondió que sobrevivirían mientras permanecieran juntos, aunque temía por la comida y las medicinas. Salió al bosque, recogió ramas secas y buscó algo comestible, hallando apenas piñas y hierba seca. Julia, para mantener el ánimo, tarareaba suavemente, y Ranger vigilaba la puerta. Por la noche hablaron del pasado, de cómo levantaron una familia desde la nada, de los sacrificios en la fábrica y la enfermedad, y Julia le aseguró que nunca había fallado, que solo fallarían si se rendían ahora. Ranger levantó la cabeza moviendo la cola, como si estuviera de acuerdo. Otro día, explorando, Arthur encontró un arroyo limpio y helado. Dio gracias por esa bendición mientras Ranger bebía a su lado. De regreso, el perro gruñó al bosque, pero nada apareció. Arthur pensó en sus hijos, en Bradford que creía que el dinero resolvía todo, en Diana que sabía discutir pero no escuchar, en Kevin que había perdido su bondad, y en Gracie, cruel sinvergüenza. Su corazón se sintió pesado, pero al ver a Ranger fiel junto a él y a Julia esperándolo, se dijo que la traición no destruiría la familia que aún quedaba. Julia sonrió al ver el agua y le agradeció en un susurro. Arthur le prometió que no se rendirían. Ranger se acomodó a sus pies, sereno, como comprendiendo. Esa noche Arthur susurró que quizás ser enviados allí no era el final sino un nuevo comienzo. Julia apoyó la cabeza en su hombro y dijo que tal vez la montaña les enseñaría nuevamente el significado de la fortaleza. Ranger ladró suavemente y los tres se quedaron juntos en el silencio de la cabaña arruinada, aferrándose unos a otros como su única y verdadera familia. Los días siguientes no fueron fáciles, pero Arthur y Julia poco a poco se adaptaron. Cada mañana Arthur salía temprano a recoger leña mientras Ranger lo seguía, y Julia, aunque débil, ayudaba en pequeñas cosas, doblaba mantas, limpiaba los pocos platos, tarareaba para mantener la esperanza. La comida seguía siendo el mayor problema. Arthur comía menos para que Julia y Ranger tuvieran más, hasta que ella lo reprendía con dulzura. Un día volvió con hongos y raíces secas, y Julia, recordando viejas lecciones, comprobó que eran seguros. No era mucho, pero hervidos con el último arroz parecían un verdadero banquete. Ranger movía la cola feliz. Por las noches se acurrucaban junto al fuego débil. Arthur murmuraba que ojalá sus hijos vieran lo que habían provocado, pero Julia lo calmaba, diciendo que no debía gastar su corazón en amargura, que quizá ellos habían perdido el rumbo, pero eso no significaba que ellos también debieran perderlo. Un día, explorando más, Ranger lo guió hasta un suelo hueco donde hallaron una vieja bodega con frascos de verduras, sacos de harina endurecida y algo de leña. Julia lloró al verlo, susurrando que quizá el destino no los había abandonado.
Aquella noche, al comer guiso de uno de los frascos, Arthur pensó en su abuelo y en si aquel lugar era un regalo oculto para las generaciones futuras. Julia parecía más fuerte al día siguiente, incluso pudo salir al aire de la montaña. Arthur la sostuvo con cuidado y Ranger no se apartó de ella. Julia, mirando la nieve y los árboles, dijo que tal vez aquel lugar les ofreciera más que solo supervivencia. Arthur, aunque preocupado, sintió esperanza. Reparó más la cabaña con la madera hallada, reforzó el techo, levantó un mejor fuego y construyó estantes para los suministros, y poco a poco la cabaña dejó de ser solo ruina para parecer un verdadero hogar. Julia lo animaba, elogiando cada pequeño logro. Ranger a menudo traía palos o restos en la boca, dejándolos a los pies de Arthur como si ofreciera su ayuda. Cada noche, cuando terminaban las tareas, se sentaban juntos a la tenue luz del fuego. Julia contaba historias de sus hijos cuando eran pequeños, el primer día de escuela de Bradford, el hábito de Diana de leer bajo las sábanas, la risa de Kevin cuando jugaba en el patio. Arthur escuchaba con emociones encontradas, recordando la alegría de aquellos días y el dolor de lo que sus hijos se habían convertido. Julia le recordaba con dulzura que el amor que habían dado había sido real, incluso si la gratitud había desaparecido. Una noche, mientras Arthur miraba el fuego, confesó que temía morir allí, olvidado por la familia a la que habían sacrificado todo. Julia tomó su mano y le dijo que estar con él y con Ranger era suficiente, que su vida no se medía por el abandono de sus hijos sino por el lazo que aún compartían. Sus palabras calmaron su corazón inquieto. En silencio, Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de Arthur, como sumando su propio consuelo. El invierno se hizo más duro y la nieve se acumuló alrededor de la cabaña. Arthur temía por la salud de Julia, pero para su sorpresa ella parecía respirar mejor después de cortos paseos afuera. Explicó que el aire de la montaña, aunque delgado, era más limpio que el humo y el polvo del valle. Arthur empezó a creer que aquel lugar la estaba sanando de maneras que los médicos no habían logrado. Ranger también parecía más animado, corriendo en la nieve con energía que no mostraba desde hacía meses. Al ver a Julia y Ranger juntos, Arthur pensó que su exilio podía traer bendiciones ocultas. Aunque sus hijos los habían apartado, ellos seguían siendo una familia, esposo, esposa y perro, unidos por una lealtad que nada podía romper. Cada día era duro, pero también prueba de que no habían sido derrotados. Arthur se repetía que, incluso si sus hijos nunca regresaban, él y Julia encontrarían la manera de resistir con Ranger a su lado. El invierno avanzó, y la pequeña familia descubrió fuerzas que no sabía que tenía. Arthur se levantaba antes del amanecer, con el cuerpo adolorido pero la mente firme. Cortaba leña con el hacha rota, reparaba goteras en el techo y buscaba recursos en la tierra. Julia, aunque frágil, se negaba a estar inactiva. Organizaba los suministros, limpiaba el pequeño espacio y recordaba a Arthur que la supervivencia no era solo comida y refugio, sino también esperanza. Ranger permanecía como guardián, siempre alerta, rondando la cabaña como si fuera su deber sagrado. Una mañana Arthur descubrió algo que cambió sus vidas. Ranger escarbaba con insistencia cerca de unas rocas hasta que Arthur lo siguió. Debajo hallaron otra vieja bodega, en mejor estado. Dentro había herramientas, mantas y frascos de fruta en conserva intactos. Julia casi lloró de alegría al probar la dulzura que no había sentido en meses. Arthur sintió una chispa nueva al comprender que la montaña no solo los probaba, también les proveía. Esa noche, mientras comían, Julia susurró que quizás sus hijos los enviaron allí pensando en una maldición, pero tal vez era una bendición oculta. Arthur le tomó la mano y admitió que él también empezaba a creer que la montaña quería que sobrevivieran. Con los días, la salud de Julia mejoró poco a poco. Caminaba más sin su tanque de oxígeno, su rostro recuperó color y su respiración ya no sonaba con tanto esfuerzo. Arthur la miraba asombrado y aliviado, diciéndole que la montaña les devolvía los años que el valle les había robado. Julia sonreía suavemente, diciendo que quizás el amor, la lealtad y la fe eran más fuertes que el dinero y el egoísmo. Ranger ladró como si estuviera de acuerdo, y se recostó a sus pies.
Arthur pensaba a menudo en sus hijos, en Bradford hablando fríamente de ser una carga, en Diana con sus palabras legales sobre lo humano, en Kevin guardando silencio cuando más lo necesitaban. Cada recuerdo ardía en su pecho, pero Julia siempre le pedía que no dejara que la amargura envenenara la paz que les quedaba. Ya hicimos nuestra parte como padres, le recordaba, ahora debemos hacer nuestra parte como sobrevivientes. Sus palabras le daban fuerzas. Aún así, Arthur imaginaba qué pasaría si un día los hijos regresaban, reconocerían a los padres que habían levantado una vida de las ruinas, sentirían vergüenza o solo codicia. Apartaba esos pensamientos, concentrándose en lo que había que hacer. Poco a poco reconstruyeron la cabaña. Arthur fabricó una puerta más fuerte con madera de los cobertizos, y Julia hizo cortinas con retazos de tela hallados en un baúl. El lugar empezó a sentirse menos un destierro y más un hogar creado con sus propias manos. Ranger contribuía guiando a Arthur hacia cosas útiles, clavos, cuerdas, pedazos de metal. Arthur decía maravillado que parecía guiado por algo más grande que el instinto. Julia sonreía, diciendo que quizá los perros percibían verdades que los humanos habían olvidado. Las noches se hicieron más cálidas, comían de las reservas mezcladas con raíces y hongos, y la vida, aunque difícil, ya no parecía sin esperanza. Julia empezó a escribir en un cuaderno sus avances, lo que comían, lo que reparaban, cómo se sentía. Decía que quizá un día alguien leería que la fortaleza no estaba en la riqueza sino en el amor y la lealtad. Arthur leía sus palabras junto al fuego con orgullo, mientras Ranger vigilaba la puerta como un escudo viviente. Una noche, Julia habló de su miedo más profundo, podía perdonar la ceguera de sus hijos, pero no morir olvidada. Arthur la rodeó con el brazo y le prometió que no moriría olvidada mientras él viviera para recordarla, mientras Ranger velara a su lado. Su voz fue firme y ella le creyó. Ranger presionó su nariz contra la mano de Julia como sellando la promesa. Desde entonces, su miedo se alivió y el vínculo entre los tres se hizo aún más fuerte. La montaña los ponía a prueba, pero también les mostraba quiénes eran, un hombre, una mujer y un perro, unidos más allá de la riqueza o el lujo. Y aunque sus hijos los habían rechazado, la cabaña en la montaña solitaria empezó a sentirse menos un castigo y más un nuevo comienzo. La primavera llegó lentamente. La nieve se derritió y arroyos bajaron por los árboles. Arthur sintió alivio, aunque sabía que nuevos retos vendrían. Julia estaba más fuerte, respiraba mejor y caminaba sin tanta ayuda. Arthur la acompañaba afuera mientras Ranger iba delante, asegurando el camino. La cabaña, antes rota y fría, ahora mostraba señales de vida. Arthur había reparado el techo, construido estantes y preparado un pequeño huerto junto al arroyo. Julia guardaba semillas de los frascos y las sembraba en macetas, convencida de que crecer algo, aunque poco, probaría que podían vivir allí bajo sus propios términos. Arthur admiraba su espíritu. Ranger patrullaba, espantando animales y guiando a Arthur hacia hallazgos útiles. Arthur bromeaba diciendo que tenía más sentido que la gente, aunque en el fondo creía que era sabiduría verdadera. Una noche, Julia le preguntó si pensaba que sus hijos regresarían. Arthur respondió que habían tomado sus decisiones y ya no esperaba bondad de ellos, pero si volvían encontrarían a unos padres distintos, fuertes, que habían reconstruido su vida con sus propias manos, con Ranger como prueba. Julia asintió con tristeza, esperando que algún día sintieran vergüenza. Arthur prometió que la traición no definiría el final de su historia. Al día siguiente, Arthur y Ranger fueron más lejos al bosque y hallaron un cobertizo abandonado con herramientas, tuberías y un barril agrietado. Sabía que serviría para un sistema de agua. Lo arrastró pieza a pieza hasta la cabaña. Julia se alegró al verlo y juntos lo limpiaron para usarlo con el arroyo. Sus mejillas brillaban con vida y su salud mejoraba. Por las noches tosía menos y a veces reía suavemente. Ranger movía la cola al oírla reír. La cabaña se convirtió en un hogar, estantes llenos, leña amontonada, el huerto mostrando brotes. Julia registraba cada paso en su cuaderno, relatando cómo habían pasado de la desesperanza a construir un futuro.
Arthur leía sus notas en voz alta con orgullo, y los dos sonreían. Ranger descansaba junto a ellos, sereno y leal. Arthur pensaba en cómo sus hijos nunca comprenderían el verdadero significado de familia. Bradford eligió la riqueza, Diana el orgullo, Kevin el silencio, y Gracie la crueldad. Pero allí, en la montaña, él, Julia y Ranger habían elegido la lealtad y el amor, y en esa elección habían encontrado algo más fuerte que la traición. Arthur susurraba a Julia que quizá un día sus hijos sabrían lo que habían logrado, pero prometía que no podrían quitarles la paz que habían creado. Por ahora se tenían unos a otros, y eso era suficiente. Pasaron los meses y la montaña, que antes era destierro, comenzó a sentirse hogar. La cabaña estaba firme, el techo reparado, las alacenas llenas con la huerta que Julia cuidaba con esmero. Arthur había construido un sistema de agua con el arroyo y el barril. Julia ya no necesitaba el tanque de oxígeno para sus paseos cortos, su voz era más fuerte y su risa volvió. Arthur la miraba agradecido por más tiempo juntos. Ranger también prosperaba, su pelaje brillaba y patrullaba con energía cada mañana, ladrando una vez para anunciar que todo estaba seguro, y luego acompañaba a Julia en el jardín. Una tarde tranquila, el sonido de motores rompió la paz, Arthur salió y vio autos trepando por el camino pedregoso hacia la cabaña. Se le encogió el corazón cuando reconoció a Bradford bajando del primer vehículo, vestido con ropa elegante poco apta para la montaña. Detrás venía Diana, cargando su carpeta de documentos como siempre, y Kevin, evitando la mirada de Arthur. Gracie lo siguió, con sus zapatos lustrados hundiéndose en el barro con visible incomodidad. Julia apareció en el umbral, apoyada en el brazo de Arthur. Sus ojos se ablandaron de dolor, pero su voz fue firme al preguntar por qué habían venido. Bradford intentó sonreír, sin que la sonrisa le llegara a los ojos. Habló de rumores en los pueblos cercanos, historias de una pareja anciana que había construido algo extraordinario en la montaña, de aguas curativas, de un perro leal casi mágico. Dijo que querían entender lo que sus padres habían creado. Arthur no respondió al principio. Miró a cada uno de sus hijos, recordando cada sacrificio que él y Julia habían hecho por ellos, el restaurante que salvaron para Bradford, los estudios que pagaron para Diana, las deudas que cubrieron para Kevin. Recordó estar de pie bajo la lluvia el día en que le dieron la espalda. Su voz tembló, pero fue firme cuando por fin dijo que los habían abandonado y, aún así, habían sobrevivido sin su ayuda. Julia dio un paso adelante y les dijo que el amor de un padre no desaparece fácilmente, pero que la confianza, una vez rota, no se repara con facilidad. Ranger se plantó delante de la pareja y gruñó bajo cuando Gracie se acercó, como recordando quién era el verdadero guardián. Diana extendió papeles, hablando de derechos legales y oportunidades de desarrollo, pero Arthur levantó la mano y dijo que allí no habría negocios. Bradford habló de convertir el lugar en un retiro de bienestar, Kevin sugirió respaldo financiero y Gracie susurró sobre la fama que Ranger podría darles, pero Julia negó con la cabeza y afirmó que esa montaña no era suya para explotarla. Les dijo que el don de la supervivencia y la sanación no estaba en venta. Ranger ladró una vez, fuerte y claro, y los hijos callaron. Arthur explicó que él y Julia ya habían hecho arreglos para proteger la tierra. La cabaña y los manantiales seguirían siendo un santuario, nunca propiedad de la codicia ni usados para lucro. La voz de Bradford se quebró de frustración, pero las palabras serenas de Julia cortaron sus protestas, nos dejaron sin nada. Lo encontramos todo sin ustedes. Por primera vez, Kevin bajó la cabeza con vergüenza. Diana se mordió el labio, resquebrajándose su máscara de seguridad, y hasta los hombros de Bradford cedieron al comprender que sus padres habían elegido la independencia sobre sus ofertas. Gracie se apartó, murmurando sobre oportunidades desperdiciadas, pero Julia la ignoró. En cambio, posó la mano sobre el brazo de Arthur y dijo en voz suave que ya habían encontrado la familia que necesitaban, una construida sobre la lealtad, no la conveniencia. Ranger se apretó contra sus piernas, como sellando sus palabras con su presencia. Los hijos quedaron en silencio, enfrentados a la dignidad de los padres a quienes habían despreciado por débiles. Por una vez,
no podían discutir con contratos ni dinero, porque la verdad era evidente: Arthur, Julia y Ranger habían construido una vida más fuerte que cualquier riqueza. Finalmente, Arthur habló de nuevo y les dijo a sus hijos que eran libres de visitar si venían con respeto, pero que si venían con codicia no serían bienvenidos. Su voz no llevaba ira, solo final. Julia añadió que el perdón era posible, pero solo si aprendían el significado del amor sin condiciones. Bradford abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Diana cerró su carpeta. Kevin susurró una disculpa, aunque Arthur no respondió. Los cuatro regresaron a sus autos, con el rostro pesado de vergüenza y confusión. Cuando el sonido de los motores se desvaneció, el silencio volvió a la montaña. Julia se apoyó en Arthur, con los ojos brillantes pero orgullosos. Se ha hecho justicia, susurró. Ya no somos los abandonados. Somos los elegidos. Ranger movió la cola lentamente y apoyó la cabeza en la mano de Julia, como si estuviera de acuerdo. Esa noche, mientras el fuego calentaba la cabaña, Arthur miró a Julia y a Ranger y dijo en voz baja que esa era su verdadera familia. Julia sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, mientras Ranger se acurrucaba a sus pies. La traición de sus hijos ya no tenía poder para definirlos. Ahora los definían la supervivencia, la dignidad y el vínculo irrompible que compartían. Y así, en el corazón de la montaña, la pareja que había sido apartada encontró justicia no con ira ni venganza, sino con fortaleza, lealtad y un amor que se negaba a morir. Después de que los hijos se fueron, el silencio envolvió la cabaña como una manta reconfortante. Arthur se quedó afuera mucho tiempo, mirando el sol hundirse tras las montañas. El aire estaba frío, pero su corazón, sereno. Julia se unió a él en el umbral, apoyándose suavemente en su brazo. Le preguntó si estaba molesto, pero Arthur negó con la cabeza. Dijo que ya no estaba enojado, solo aliviado. Por primera vez desde que los abandonaron, sintió que eran realmente libres. Ya no necesitaban la aprobación de unos hijos que les habían dado la espalda. Julia sonrió con dulzura y dijo que la libertad valía más que la riqueza. Ranger dio vueltas por el patio antes de echarse junto a ellos, con la mirada tranquila y la postura protectora. La pareja se quedó allí hasta que la última luz se apagó, en una paz que no conocían desde hacía años. A la mañana siguiente, Arthur despertó antes del amanecer, como siempre, pero con pasos más ligeros. Partió leña con más energía, trajo agua del arroyo y preparó el desayuno con un propósito sereno. Julia lo notó y le dijo que, incluso en la vejez, mantenía el espíritu de un hombre fuerte. Arthur rió suavemente y respondió que era su valentía la que lo mantenía vivo. Ranger ladró una vez, como pidiendo su parte del elogio, y Julia se inclinó para rascarle las orejas, diciendo que la lealtad del perro valía más que todas las promesas de sus hijos. En los días siguientes, Arthur y Julia volvieron a su rutina. Julia trabajó en su jardín, plantando semillas con cuidado y anotando en su cuaderno cómo crecía cada planta. Escribía que sobrevivir no era solo vivir día a día, sino construir algo para mañana. Arthur siguió mejorando la cabaña, añadió una cerca más sólida y reparó el cobertizo para resguardar los suministros. Ranger se mantuvo cerca, guardando cada rincón, espantando zorros y ladrando a los ciervos. Parecía orgulloso de su papel, como si supiera que no era solo una mascota, sino un verdadero compañero. A veces, por la tarde, Julia se sentaba junto al fuego y escribía sobre su recorrido, la traición que enfrentaron, el miedo de las primeras noches en la cabaña en ruinas y la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Arthur escuchaba cuando ella leía en voz alta, y a menudo se enjugaba los ojos, aunque intentaba ocultarlo. Julia le apretaba la mano, recordándole que las lágrimas no eran debilidad, sino prueba de amor. Una tarde, explorando más abajo en el valle, Ranger guió a Arthur hasta otro hallazgo. Bajo un montón de rocas había un cofre viejo, oxidado pero aún cerrado. Con esfuerzo, Arthur lo abrió. Dentro había cartas y papeles de décadas atrás, junto con herramientas sencillas y una Biblia familiar. Arthur llevó la Biblia a la cabaña y, al abrirla,
Julia encontró nombres en la primera página, pertenecían a los abuelos de Arthur, que habían vivido en esas montañas. Julia susurró que quizá estaban destinados a volver, para continuar lo que la familia inició tiempo atrás. Arthur asintió, sintiendo que la montaña los había estado esperando. Esa noche, con el fuego brillando, Arthur compartió con Julia sus pensamientos. Sus hijos los habían fallado, pero quizá la montaña los llamaba a dejar otro legado, no de dinero ni de propiedades, sino de fortaleza y lealtad. Julia estuvo de acuerdo, diciendo que Ranger era prueba de ese legado, un recordatorio vivo de que el amor podía durar más que la traición. Ambos miraron al perro dormido junto a la puerta, y Arthur susurró que para ellos era más hijo que los propios. Las orejas de Ranger se movieron, como si hubiera escuchado y entendido. Las estaciones cambiaron otra vez, y la cabaña dejó de ser solo refugio para convertirse en un hogar lleno de risas, pequeñas victorias y momentos de quieta alegría. La salud de Julia siguió mejorando, su rostro recuperó color y sus pasos se hicieron más firmes. A Arthur ya no le dolía la espalda como antes, y trabajaba con una fuerza que creyó perdida. Ranger se volvió más atento, más unido, como si supiera que su misión era su supervivencia. Juntos construyeron una vida sencilla pero significativa. Y aunque la sombra de la traición seguía en el recuerdo, ya no gobernaba sus corazones. Una noche, Julia miró la cabaña, el techo reparado, la leña apilada, el jardín floreciente y el perro fiel a su lado. Se volvió hacia Arthur y dijo que aquello que sus hijos habían despreciado como inútil se había convertido en su mayor tesoro. Arthur le besó la mano, convencido de que el verdadero regalo de la vida no era lo que otros daban, sino lo que se construía juntos con amor y lealtad. Ranger alzó la cabeza, ladró quedo y volvió a apoyarla, como declarando que su historia estaba lejos de terminar. Llegó el verano a la montaña y con él la vida nueva. El jardín que Julia plantó creció alto y verde. Las habichuelas treparon por los palos que Arthur había puesto, las papas asomaron en la tierra y las hierbas perfumaron la cabaña. Julia pasaba las mañanas cuidando las plantas, sonriendo al tocar cada hoja con cariño. Le dijo a Arthur que ese jardín era más que comida, era prueba de que la vida puede renacer después de la pérdida. Arthur estuvo de acuerdo, orgulloso de ver su fuerza de regreso. Ranger, siempre cerca, descansaba a la sombra y levantaba la cabeza ante cualquier movimiento. La cabaña, antes rota y vacía, ahora sonaba a trabajo y risa. Arthur construyó una mesa pequeña y Julia cosió cortinas con telas viejas, llenando el cuarto de calidez. Por la noche se sentaban juntos, cenando de su huerta y escuchando el crepitar del fuego mientras Ranger dormía cerca. Por primera vez en años, sentían que no solo sobrevivían, sino que vivían de verdad. Una tarde, Arthur oyó pasos en el sendero hacia la cabaña. El pecho se le tensó, temiendo que fueran Bradford o Diana otra vez, pero vio a dos excursionistas con mochilas. Se sorprendieron de encontrar gente viviendo allí. Contaron que habían oído en los pueblos del valle la historia de una pareja que había hecho un hogar en la montaña y de un perro que nunca se apartaba de su lado. Julia los invitó a descansar y Arthur les ofreció agua del arroyo. Agradecieron y dijeron que el relato de su supervivencia empezaba a difundirse en las localidades cercanas. La gente admiraba el valor de la pareja apartada que construyó algo fuerte con sus propias manos. Julia se sonrojó, diciendo que solo hacían lo que cualquiera haría. Pero cuando se fueron, Arthur se sintió orgulloso. Por una vez, sus nombres no se pronunciaban con lástima, sino con respeto. En las semanas siguientes llegaron más visitantes. Algunos por curiosidad, otros buscando consejos para una vida simple. Julia compartía semillas de su huerta y enseñaba a plantar. Arthur explicaba cómo usar el agua del arroyo para almacenar y limpiar. Ranger se mantenía vigilante pero tranquilo, aceptando a cada visitante solo cuando estaba seguro de que no traía daño. Pronto la cabaña dejó de verse como ruina para ser lugar de sabiduría. La gente empezó a llamarla Whitlock's Haven, un nombre que se extendió en silencio por el valle. Arthur y Julia nunca lo pidieron, pero lo aceptaron con humildad.
Julia escribió en su cuaderno que la verdadera justicia de la vida no era la riqueza ni el poder, sino dejar algo que inspirara a otros. Arthur leyó en voz alta sus palabras una tarde y dijo que tenía razón. Le contó que sus hijos los habían dejado, pero que la montaña les había dado nuevos hijos e hijas en forma de extraños que venían buscando guía. Julia sonrió, tomándole la mano, mientras Ranger movía la cola, como si él también reclamara a los visitantes como parte de su nueva familia. Las estaciones continuaron, y cada una trajo desafíos nuevos pero también bendiciones. Arthur reparó más cobertizos, convirtiendo uno en un granero de almacenamiento. Julia cultivó flores además de verduras, cuyos colores brillantes alegraban la cabaña. Ranger envejeció lentamente pero se mantuvo fuerte, con su lealtad intacta. Siempre era el primero en percibir el peligro, el primero en dar la bienvenida a los amigos y el último en descansar por la noche. Arthur a veces decía que Ranger no era solo su perro, sino su ángel guardián con pelaje. Julia siempre estaba de acuerdo. Un día, cuando Arthur volvió de recoger leña, encontró a Julia sentada en el porche con Ranger a su lado. Ella escribía en su cuaderno y alzó la vista con una sonrisa. Le dijo que escribía no solo para sí misma, sino para quienes vendrían después. Quería que el mundo supiera que, incluso traicionada, una familia podía levantarse de nuevo. Arthur le besó la frente y dijo que sus palabras serían su legado. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba sobre las montañas, Arthur, Julia y Ranger se sentaron juntos en silencio, viendo el cielo tornarse dorado. Habían perdido mucho, pero habían ganado algo mayor: paz, respeto y la certeza de que habían construido una vida que ninguna traición podría destruir. El otoño llegó a la montaña con hojas doradas y aire fresco. Arthur apiló la leña en alto para el frío que se acercaba, Julia recogió la última cosecha de su huerto y Ranger pasó sus días patrullando con serena autoridad. La vida se había vuelto estable, casi apacible, cuando una tarde el sonido de autos volvió a romper el silencio. El corazón de Arthur se tensó al salir. Esta vez no eran extraños ni excursionistas. Eran Bradford, Diana y Kevin. Gracie no estaba con ellos. Los tres hijos subieron el sendero pedregoso lentamente, con el rostro inquieto, como si el peso de la culpa los arrastrara. Julia se quedó en el umbral, apoyada en el brazo de Arthur, con los ojos llenos de dolor y silenciosa fortaleza. Bradford, antes tan confiado, ahora se veía cansado. Admitió que habían oído muchas historias sobre la supervivencia de sus padres. Dijo que en el valle se hablaba de la cabaña como un lugar de sabiduría, de una pareja que había construido una nueva vida tras ser apartada. La voz se le quebró al confesar que no imaginó que sus padres pudieran lograr todo aquello. Diana, sin carpeta legal esta vez, dio un paso adelante y habló en voz baja. Dijo que se había equivocado al tratarlos como un problema que resolver. Su voz tembló cuando le dijo a Julia que cada noche recordaba los sacrificios de su madre y sentía vergüenza. Kevin, por lo general silencioso, fue el primero en arrodillarse. Miró a Arthur y a Julia con lágrimas en los ojos y susurró que lo sentía, que había sido demasiado débil para enfrentarse a su hermano y su hermana cuando los traicionaron. Los labios de Julia temblaron al escuchar. La mandíbula de Arthur se endureció, con el corazón desgarrado entre la ira y el amor. Recordó el día lluvioso en que fueron abandonados, las palabras frías, la sensación de no valer nada. Pero también recordó los rostros de sus hijos de bebés, los primeros pasos, las risas, las noches en las que él y Julia lo dieron todo por su futuro. El silencio se estiró entre ellos. Ranger gruñó suavemente, de pie de forma protectora frente a sus amos. Julia se agachó para acariciarle la cabeza, calmándolo, y luego miró a sus hijos con ojos cansados. Les dijo que el perdón no era un regalo para exigir, sino algo que se ganaba. Dijo que la confianza, una vez rota, volvía despacio, pero que el amor, aunque herido, podía seguir existiendo en el corazón de unos padres. Bradford bajó la cabeza, Diana se enjugó las lágrimas y Kevin susurró de nuevo que quería reparar el daño. Arthur dio un paso al frente, con la voz firme. Les dijo que nunca olvidaría lo sucedido, pero que también sabía que la amargura no curaba a nadie.
Dijo que no serían recibidos como dueños ni como quienes deciden, sino como hijos que primero debían aprender respeto. Les advirtió que, si venían con codicia, aquí no encontrarían nada, pero si venían con sinceridad, la puerta no estaría cerrada. Julia añadió en voz suave que la lealtad era la verdadera prueba de la familia. Señaló a Ranger, diciendo que incluso un perro había mostrado más lealtad que sus propios hijos. Bradford se enjugó el rostro con vergüenza. Diana asintió, susurrando que entendía. Kevin prometió volver con nada más que respeto. Antes de irse, Julia les dio semillas de su huerto, diciéndoles que, si de verdad querían comprender, debían plantar y cuidar la vida en lugar de tomarla. Los hijos aceptaron las semillas en silencio y, sin más palabras, regresaron a sus autos. Arthur y Julia se quedaron juntos, viéndolos alejarse. Julia se apoyó en su esposo, susurrando que la montaña les había mostrado justicia. Arthur rodeó sus hombros con el brazo y dijo que la verdad era simple, ya habían encontrado la paz, con o sin sus hijos. Ranger movió la cola lentamente y presionó la cabeza contra la mano de Julia, como si estuviera de acuerdo. Esa noche, mientras el fuego calentaba la cabaña, Julia escribió en su cuaderno que la traición les había roto el corazón, pero la supervivencia les había devuelto la dignidad. Escribió que el perdón era posible, pero solo si venía acompañado de cambio. Arthur leyó en voz alta sus palabras y asintió. Le dijo que habían construido algo que nadie podría arrebatarles, una vida moldeada por la lealtad, el amor y la fortaleza. Julia sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, mientras Ranger se acurrucaba a sus pies, con los ojos brillando suavemente a la luz del fuego. Afuera, la montaña se alzaba silenciosa y eterna, guardando la historia de una familia que fue abandonada pero volvió a levantarse, demostrando que la verdadera justicia no llega con venganza, sino con resistencia, fe y el vínculo irrompible de quienes permanecen leales hasta el final. La montaña volvió a quedar en calma tras la partida de los hijos, y Arthur se sentó con Julia en el porche, con Ranger a sus pies. El aire estaba fresco, con el aroma de los pinos, y el cielo brillaba con los últimos colores del atardecer. Julia se recostó en el hombro de su marido y susurró que la vergüenza de sus hijos era justicia suficiente. Dijo que los habían tratado como inútiles, los habían abandonado como si ya no importaran, y sin embargo ahora esos mismos hijos habían regresado, inclinando la cabeza arrepentidos. Arthur asintió lentamente, con el corazón sereno. Le dijo que la vida los había puesto a prueba con la traición, pero que ellos habían respondido con fortaleza. No maldijeron a sus hijos, no suplicaron, no se quebraron. En cambio, construyeron una vida desde la nada, probando que la dignidad no proviene de la riqueza, sino de la lealtad y el amor. Ranger alzó la cabeza, vigilando el horizonte, con las orejas atentas a cada sonido. Arthur sonrió apenas, diciendo que el perro había sido su hijo más fiel, nunca se fue, nunca dudó, nunca traicionó. Julia posó la mano en el lomo de Ranger y susurró que era el símbolo de la lealtad que sus hijos no supieron mostrar. Dijo que, algún día, cuando sus hijos miraran atrás, recordarían no la riqueza que persiguieron, sino la lealtad que rechazaron. Arthur dijo en voz baja que quizá esa era la mayor justicia, permitir que los desagradecidos vieran que aquello que despreciaron se volvió más grande que cualquier cosa que hayan logrado. Los días se convirtieron en semanas y los visitantes del valle siguieron llegando. Traían respeto, amabilidad y pequeños obsequios a cambio de consejos y semillas. Llamaban a Arthur y a Julia sabios, supervivientes, ejemplo de verdadera fortaleza. Julia solía decirles que ella y Arthur no eran héroes, solo una madre y un padre traicionados que eligieron no rendirse. Les decía que la justicia no era venganza, sino la capacidad de mantenerse en pie cuando otros intentan derribarte. Arthur asentía, añadiendo que los pobres, los débiles y los olvidados llevan la mayor fuerza porque saben resistir. Ranger ladró una vez, erguido a su lado, como sellando esas palabras. La noticia de su historia se extendió aún más, y hasta quienes nunca los conocieron hablaban de la pareja de la montaña y su perro leal. Unos decían que eran prueba viviente de que la dignidad podía sobrevivir a la traición más profunda, otros, que representaban la voz de todo padre apartado, de todo anciano tratado como carga.
Arthur y Julia no buscaban fama, pero en su corazón sabían que su sufrimiento no había sido en vano. Se habían convertido en luz para otros. Una noche, mientras Julia escribía en su cuaderno junto al fuego, miró a Arthur y le preguntó si creía que sus hijos cambiarían de verdad alguna vez. Arthur meditó largo rato antes de responder. Dijo que tal vez Bradford, Diana y Kevin algún día entenderían, pero que ya no importaba. Lo que importaba era que él y Julia habían elegido la lealtad sobre la amargura, la fe sobre la desesperación. Julia sonrió suavemente, acordando que ya habían ganado su justicia, no en tribunales ni con riqueza, sino en la simple verdad de haber sobrevivido con dignidad. Ranger se acercó más a ellos, su presencia constante recordándoles que la lealtad nunca los había abandonado. Esa noche Julia cerró su cuaderno por última vez y escribió una línea final: fuimos abandonados, pero no destruidos. Fuimos traicionados, pero no quebrados. Hallamos justicia en la resistencia y paz en la lealtad. Arthur leyó las palabras en voz alta, con la voz espesa de emoción, y luego colocó el cuaderno en un estante como registro de su viaje. Julia se recostó en él, con el rostro sereno y orgulloso. Ranger se acurrucó a sus pies, cálido y firme. Juntos miraron el resplandor del fuego, sabiendo que su historia estaba completa. El mundo los llamó débiles, pero demostraron ser más fuertes que la traición misma. Y así la montaña mantuvo su guardia silenciosa, guardando la memoria de un viejo esposo, una esposa fiel y un perro leal que hicieron del destierro una victoria, y cuya justicia no se escribió con ira, sino con una dignidad destinada a perdurar para siempre.